Jurídicas y Políticas de la UNAPUNO, Escuela Profesional de Derecho, presenta el primer seminario de Derecho Ambiental, Desafíos y Reflexiones frente a la crisis socioambiental post-pandemia. Como ponentes invitados tenemos 30 de enero, Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni. 2 de febrero, Dr. Boris Espesúa Salmón. 6 de febrero, Dra. Irene Huanca Excelmes. 9 de febrero, Dr. Juan Casasola Cama. 13 de febrero, Dr. Dante Anco Monroy. 16 de febrero, Andrés Verdugo Candelario. 23 de febrero, Dra. Gabriela Zengarini. Asimismo, tendremos ponencias estudiantiles por parte de estudiantes de nuestra facultad y de universidades invitadas. El evento será transmitido por la página de Facebook Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAP. Evento organizado por el 8º semestre de la Facultad de Derecho y la Unidad de Posgrado de Derecho. Muy buenas tardes, apreciados espectadores. Los estudiantes del 8º semestre, Grupo A de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y la Unidad de Posgrado Derecho de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, les da la más cordial bienvenida al evento académico denominado Primer Seminario de Derecho Ambiental, Desafíos y Reflexiones frente a la crisis socioambiental post-pandemia, la misma que inicia el día de hoy, 30 de enero, hasta el 23 de febrero del presente año, en los días martes y sábado con los siguientes ejes temáticos. Tenemos el primer eje temático, que es Estado, Derecho en la actual situación global de pandemia. Segundo eje temático, estudios sobre la crisis socioambiental en la región y el país. Tercero, el derecho intercultural a la salud en tiempos de pandemia. Cuarto eje temático, cosmovisión sobre el medio ambiente y pandemia desde una mirada intercultural. Quinto eje temático, el cuidado del medio ambiente. El evento está dirigido a estudiantes, profesionales y público en general. El evento busca describir la realidad, la grave situación de crisis ambiental que vive la región y la humanidad, y desde esta situación reflexionar el rol del Estado, empresa y sociedad civil para el cuidado del medio ambiente. Para empezar este evento, por su naturaleza formal, los organizadores hemos preparado un pequeño programa por el alto honor que tenemos de contar con la presencia de nuestro maestro, doctor honoris causa de la Universidad Nacional del Altiplano. Nos referimos al doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, quien nos va a acompañar desde Argentina. Tenemos en todo caso las palabras de inauguración del evento a cargo del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, el doctor Boris Gilmar Espesúa Salmón. Adelante, doctor. Muchas gracias. Doctor Raúl Eugenio Zaffaroni, para la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional del Altiplano. Es un alto honor tenerlo a usted en este primer seminario de Derecho Ambiental subtitulado Desafíos y Reflexiones frente a la crisis socioambiental post-pandemia.
que organiza la facultad con la unidad de posgrado de Derecho de la Universidad Nacional del Altiplano. También para nosotros es muy grato tenerlo como doctor honoris causa y ciertamente le guardamos mucho aprecio, admiración y afecto a su persona, doctor Raúl, ya que su trayectoria destacada, asimismo su contribución intelectual en el campo del derecho, es, a no dudarlo, uno de los aportes más trascendentes que tenemos en Latinoamérica y que nosotros en la Universidad del Altiplano lo tomamos siempre como un ejemplo a seguir. En ese sentido, no dudamos que este primer seminario de Derecho Ambiental, aparte de su persona, doctor Raúl Zaffaroni, y los demás ponentes, cumplirá con las expectativas que se ha trazado, el de poder reflexionar, el de poder suscitar una conciencia crítica en torno al derecho ambiental en nuestro país, porque esta parte del derecho es ahora más que antes sumamente crucial para poder reflexionar en torno a un aspecto tan vital como es el medio ambiente. Me permito, por lo tanto, declarar inaugurado en mi condición de decano encargado de la facultad este primer seminario de Derecho Ambiental y felicito a los organizadores, estudiantes y también docentes quienes han podido coadyuvar para que se pueda materializar este seminario, que estoy seguro que será todo un éxito. También invoco y convoco a que quienes se puedan conectar tendrán todas las posibilidades de poder despejar sus dudas con cada uno de los ponentes y de la programación que se ha efectuado. Agradecerles una vez más a todos ustedes por esta preferencia que nos dan a los eventos académicos que organiza la facultad y damos la bienvenida a nuestros ponentes y especialmente al doctor Raúl Zaffaroni, quien enseguida disertará su charla Nuestro Derecho y la Postpandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y con la venia de nuestra máxima autoridad dentro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, presentamos a nuestro ponente, quien es uno de los más conspicuos pensadores críticos de América Latina. Dan cuenta de ello sus preocupaciones diáfanas por las libertades y las democracias, por la ampliación irrestricta de derechos y por el humanismo jurídico en todas sus dimensiones. Asimismo, dan cuenta de ello la intertextualidad de sus ideas centrales, que dialogan constantemente con el contexto sociológico, político, económico y jurídico. La extensión de ese magisterio no es solo obra de su incansable don de gentes y de su calidad humana, sino de la fortaleza humanista de sus enseñanzas. Un breve relato de la hoja de vida del doctor Eugenio Raúl Zaffaroni. Es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, graduado en la Universidad Nacional del Litoral Santa Fe, 1964. Abogado, graduado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en 1962. Revalidado por la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, en el año del 2003. Escribano, graduado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires en 1962. Cargos y funciones en el área académica, profesor titular regular de Derecho Penal en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires desde 1986 hasta la fecha. Renovó la cátedra por concurso en 1997 hasta el 2007. Ha desempeñado diversos cargos judiciales y diversos cargos de elección popular. Es doctor honoris causa de diversas universidades en América Latina y a nivel mundial. Y es precisamente desde el año 2014 doctor honoris causa de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Su actual cargo es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tiene vasta producción bibliográfica y con lo que concierne a aspectos y temas medioambientales, estas obras destacan: La palabra de los muertos, La cuestión criminal, La Pachamama y el humano. Bienvenido, maestro, a su universidad.
Es un verdadero privilegio escucharlo esta vez de forma virtual y esperando que pronto nos podamos encontrar en las aulas universitarias. Presentamos el eje temático 1, Estado, Derecho en la actual situación global de pandemia. Traigo a colación que la cultura jurídica puede ser genial desde una reflexión crítica. Y resalto lo que usted ha mencionado en sus diversas conferencias. La pandemia va a pasar tarde o temprano, pero ¿cómo nos vamos a encontrar en la post-pandemia? El tema objeto de ponencia de esta tarde es nuestro derecho y la post-pandemia. Adelante, maestro. 1, el Perú y el mundo lo escucha. Bueno, muchísimas gracias, señor decano, autoridades de la Universidad Nacional de Puno, estudiantes, amigas, amigos. Para mí un honor poder hablar, conversar un rato esta tarde sobre la cuestión del derecho ambiental, la cuestión de la naturaleza, en referencia a la pandemia. Hablamos de la prepandemia, de la pospandemia, pero si vamos a hablar de medio ambiente, en realidad esto que estamos viviendo es resultado de un proceso de poder planetario que de alguna manera se ha mordido a sí mismo y se ha envenenado a sí mismo. Desde un punto de vista lógicamente racional, no puedo creer que esto sucede porque a un chino se le ha ocurrido comerse un murciélago. Fake news, noticias falsas hay por todos lados. Y esto que estamos viviendo es resultado de alteraciones del medio ambiente. Equilibrios que se han dado a lo largo de miles y de millones de años. Equilibrios con los cuales nuestra civilización postindustrial se mueve con la misma delicadeza de un paquidermo en una exposición de cristales. Destruye equilibrios, acaba con especies que equilibran la población de otras especies, quita a algunas especies su hábitat y éstas buscan otro, quita alimentación a algunas especies, éstas buscan otra alimentación, y todo eso produce mutaciones en el campo de la vida microscópica, donde nació la vida. Porque nosotros en este proceso creador somos resultado de millones y millones de procesos simbióticos hasta llegar a nosotros, sobre la superficie de este planeta. En el último siglo se ha acelerado la destrucción del medio ambiente, la quiebra de estos equilibrios, en una forma que no había tenido precedentes en todos los miles de años en que el ser humano se paseó por la superficie del planeta. Estamos alterando la atmósfera, estamos alterando los mares, estamos alterando la temperatura, y esto, algunos dicen, no, la naturaleza se venga. No, la naturaleza no se venga. Los únicos que se vengan son los seres humanos imbuidos de un concepto lineal de tiempo, porque las otras culturas que no tienen concepto lineal del tiempo tampoco. La venganza, como decía Nietzsche, es venganza contra el tiempo, gegen der Zeit. Lo decía así en Also sprach Zarathustra, cuando Zarathustra se liberaba del tiempo lineal y por ende se libraba de la venganza. La venganza es tal porque me vengo de aquello que ha sido y que no puedo hacer que no haya sido en el tiempo lineal. Distintas son las concepciones de otras culturas que conciben el tiempo en forma circular, en forma ondulante, en forma puntual.
La nuestra lo concibe en forma lineal. La venganza simplemente reacciona, la naturaleza simplemente no se venga, sino que reacciona con naturalidad propia de la naturaleza. Y bueno, si destruimos algo como resultado de la destrucción, tenemos estos resultados, tenemos estos efectos. Es un problema de causalidad, en definitiva. Y esta pandemia no hace más que acelerar lo que ya veníamos anunciando, ¿no? Supusimos que esto se produciría por ascenso del nivel de los mares, que esto se produciría por el agujero de ozono. En fin, estamos alterando las condiciones de vida humana en el planeta. No tenemos capacidad de destruir el planeta, por suerte, pero sí tenemos la capacidad para destruir las condiciones de habitabilidad humana del planeta. Y con eso estamos jugando. Destruir la casa, como dice Francisco en la encíclica. Y no tenemos otra casa. La única casa que tenemos es esta. No venga el mecanismo, el argumento de omnipotencia tecnológica de que nos vamos a ir a vivir a otro planeta. No hay ningún planeta cercano en condiciones de habitabilidad. Todo ese solucionismo tecnocrático no es nada más que una racionalización y un delirio para explicar la continuidad de un sistema que está agotado. Un sistema que aprende, elabora su ciencia, su saber, a partir de un procedimiento que toma del ámbito jurídico y lo traslada a todas las ciencias. Es la relación de sujeto-objeto. Realmente es el saber por inquisición, el saber que se adquiere por interrogatorio, aquel saber que inauguran modernamente, hace 1000 años, la Inquisición, pero que provenía de Roma. Es situarse frente a un objeto, el sujeto se coloca frente a un objeto y lo interroga. ¿Pero para qué lo interroga? Esto, allá por el 1600, ya fue respondido. Lo interroga para poder, lo interroga para empoderarse. Aquí hay un fenómeno que la etimología describe muy claramente y muy gráficamente. Sujeto es subyecto, empujar hacia abajo, yectar, lanzar hacia abajo. Objeto, objecto, es lanzarse en contra. Por cierto, lo grafico esto muy simplistamente. Si el sujeto le pregunta al objeto vaca cómo hacer para que rinda más leche, la vaca responde con toda su esencia, responde mugiendo, responde como vaca, responde con toda su vaquidad. ¿Por qué? Porque no sabe cuál es el límite de lo que quiere saber el sujeto. Y en esa respuesta, con toda la entidad del objeto que se le larga en contra, se le lanza en contra, hay una parte de esa respuesta enorme que el sujeto no está preparado para recibir. Porque él solo quiere recibir aquella parte que lo empodera, que le da poder. Y la otra se le acumula encima. La otra lo sujeta,
lo subyecta, lo empuja hacia abajo, lo aplasta. Este es el proceso de adquisición de conocimiento de nuestra civilización postindustrial, industrial y postindustrial. El sujeto se coloca en una posición de superioridad respecto del objeto, que le tiene que responder, y si no lo responde lo tortura. No solo en la vivisección, el doctor Mengele, las experiencias de dejar a Guatemala una aldea de Guatemala sin tratamiento de la sífilis para ver cómo evolucionaba la infección. Acogotamos, torturamos al objeto si no responde. Esa posición de superioridad del sujeto que finalmente termina aplastado. Aplastado por una respuesta que no está preparado para recibir con toda la entidad. Es un saber de señores, es un saber de dominus. Es el saber para poder. No es el saber que se quiere adquirir para saber, sino saber para poder. Y el sujeto termina sujetado, termina aplastado. Esta forma de adquirir conocimiento es esta forma de dominus, no es la forma de adquisición de conocimientos de otras civilizaciones. En casi todo el sur, y digo el hemisferio sur, y digo el mundo colonizado, no me estoy refiriendo a una situación geográfica simplemente, se adquieren conocimientos por un saber que no es de dominus, que es de frater, es de hermano. Conocimientos de nuestros pueblos originarios eran conocimientos que se adquirían en el diálogo y se siguen adquiriendo en el diálogo. En el diálogo entre hermanos, en el diálogo fraterno, entre fratres. Es un ir y venir. Por eso que es un conocimiento que se adquiere en forma colectiva, comunitaria. No hay grandes inventores, no. Grandes descubridores, no. Y el conocimiento pertenece a la comunidad, pertenece al grupo. Por eso se dialoga, y no solo se dialoga con otro objeto humano, sino se dialoga con los ríos, con las montañas, con los árboles, con los animales. Occidente ha conocido algún relámpago de esto, pero inmediatamente lo descartó. Es decir, San Francisco hablando con el lobo, claro, dialogando con el lobo. Imagínense si hoy volviese San Francisco a nuestro mundo y a nuestra civilización a dialogar con el lobo. Lo menos que le pasaría es que lo encierran en un manicomio. Efectivamente. Nuestro saber de dominus, el saber del norte, no tiene esa regla metodológica del sur. No tiene a Pacha, que no es una entidad creadora, ¿no? No es la regla que emerge de un método de conocimiento. Es alguien que cuida límites, pero que no impone por imponer. Es la personificación de la regla de un método de conocimiento distinto al de esta civilización que nos está depredando el planeta. Civilización que, por otra parte, a nosotros en América Latina nos llega a lo largo de 500 años de colonialismo.
Y sin embargo, en esos 500 años de colonialismo, hemos logrado subsistir y estar aquí. ¿Por qué? Porque, ¿qué somos los latinoamericanos? Aquí viene la pregunta. Si miramos cómo nos hemos integrado, cómo se ha configurado la población latinoamericana, nos daremos cuenta de que algunos niegan que exista América Latina como cultura. Directamente lo niegan y de esa manera tratan de disolver de alguna manera la realidad existencial de nuestra región, nuestro ser aquí como latinoamericanos. Pero si miramos los 500 años, vamos a ver que estaban nuestras poblaciones originarias. Y llegaron los colonizadores, españoles y portugueses. ¿Qué españoles llegaron? Normalmente del sur de España. Es decir, españoles que acababan de ser cristianizados a garrotazos porque eran islámicos en la guerra de Reconquista. Eran marginales en sus países. Hemos sido colonizados por marginales. Los portugueses, como no tenían suficiente población, agarraron a cuanto prófugo andaba dando vueltas por Europa y lo trajeron. Entre ellos llegaron los judíos, claro, perseguidos, eternos. Islámicos, cristianizados a garrotazos, prófugos de toda Europa. Y trajeron episotías. Esta no es nueva. Esto no es nuevo. Episotías para las cuales los europeos tenían anticuerpos, porque se las habían transmitido animales domésticos que acá no existían, vacas, cerdos, asnos, caballos, perros. Y casi matan a toda la población originaria, casi la acaban. El primer genocidio. En sustitución trajeron africanos esclavizados, que también trajeron sus cosas, trajeron la fiebre amarilla, claro. Segundo gran genocidio, gran crimen contra la humanidad, transporte masivo de población esclavizada. Y después, pasados los siglos, no muchos, 200 años, como todo imperio que verticaliza demasiado su sociedad, no se pudo adaptar a las condiciones cambiantes de la revolución industrial, cae el imperio español, ibérico, y bueno, fuimos independientes. Se acabó el colonialismo originario, no el colonialismo, pero sí el originario. Se cerró una etapa. Se prohibió el transporte esclavo, el tráfico esclavista por el Atlántico, se esclavizaron algunos chinos por el Pacífico, algunas poblaciones menores también, como las de Pascua. Y después fueron llegando a América Latina, fueron llegando los que venían como resultado de la destrucción del Imperio Otomano, los genocidados armenios, las víctimas de los pogroms europeos. Después hubo un transporte masivo de población entre fines del siglo XIX, comienzos del XX, del sur europeo atrasado en
la acumulación originaria de capital. Y después fueron llegando los perseguidos de todos los genocidios y de las 2 guerras mundiales. Y somos eso. Somos el resultado de la marginación planetaria. Somos el resultado de la marginación que el proceso colonialista ha realizado en el mundo a partir del siglo XV. Y cada una de estas culturas es interesante, cada uno trajo su bagaje de experiencia, de resistencia, de supervivencia, de técnicas y tácticas de resistencia y de supervivencia. En el fondo hay un grado de respeto a la naturaleza diferente. Sí. Hablo de Pacha, hablo de incluso en la incorporación, porque una de las tácticas de resistencia es incorporar la tecnología del colonizador. Nuestros indios se apoderaron de los caballos, después de la pólvora. Claro. Y eso es una táctica de resistencia, claro. Pero también la incorporaron conforme a esa metodología de diálogo. Hay un verso de la cuna nuestra que dice: no caces vicuñas con armas de fuego, Coquena se enoja, me dijo un pastor. Sí. Incorporan el arma de fuego, pero no caces vicuñas con arma de fuego. Respeta la naturaleza. Sí. Es decir, hoy la clave jurídica, la clave normativa, es acabar con la idea de que el respeto a la naturaleza lo impone simplemente nuestra supervivencia humana en el planeta. No. No somos los dueños de la naturaleza, no somos los administradores de la naturaleza. Somos parte de la naturaleza. Y la duda que surge hoy en el mundo es si somos la parte más evolucionada de la naturaleza, una punta de flecha, o si somos un cáncer de la naturaleza. Está por verse. Depende de nosotros. Depende de que asumamos una u otra función. Es una elección. Es una elección. Es como el pecado original, ¿no? Se nos ha dado la libertad. Bueno, podemos ser la punta de flecha o podemos ser el cáncer de la biosfera. Depende. Depende de nuestra decisión y de nuestra elección. Desde cualquier concepción antropocéntrica nos vamos a convertir siempre en el cáncer. Desde cualquier concepción geocéntrica vamos a evitar esa consecuencia. Lamentablemente nuestra civilización, desde René Descartes hasta ahora, nos creímos ser los dueños de la razón, de esa razón instrumental. Y en razón de eso, nos consideramos separados del resto de los seres vivos. Cuando René Descartes hablaba y le daba clase de filosofía a la reina Cristina de Suecia y le decía a la reina que lo que tenía en brazos, que era un perro, era una máquina, la reina con buen criterio lo miraba y le decía: no, esto es un perro. Y sí, la reina tenía razón. Pero si asumimos esa posición, la humanidad ha llegado a este límite. Y el derecho tiene que aportar
un camino. Los latinoamericanos tenemos creatividad jurídica. De acá, de América Latina, salió toda una corriente de derecho constitucional, que es el constitucionalismo social. Después se expandió por el mundo, pero la primera constitución social del mundo fue latinoamericana. La Constitución Mexicana de 1917, la Carta de Querétaro. Y cuidado, que las cláusulas de carácter social de esa Constitución no se impusieron por los juristas, sino por los diputados campesinos y obreros que había en la Convención de Querétaro. Y de ahí, bueno, empezó el constitucionalismo social en el mundo. Hoy tenemos los DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Eso tiene más de 100 años y nació acá en América Latina. Y ahora, en el neoconstitucionalismo latinoamericano, tenemos dos constituciones que emiten los primeros balbuceos de un constitucionalismo medioambiental. La Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y la Constitución del Ecuador. Las dos evocan el buen vivir, las dos evocan la Pachamama. Y efectivamente, si miramos nuestra América y pensamos que está realmente transida de fenómenos culturales que se concretan de alguna manera, de alguna forma, en figuras míticas, creo que hay dos líneas bastante claras. La línea del Pacífico y la línea del Atlántico. La del Pacífico, con aquella cosa femenina que viene desde Guadalupe. El templo de Nuestra Señora de Guadalupe está edificado sobre el templo de Tonantzin, de la diosa de la vida y la muerte, y va bajando hasta llegar a la Pachamama, hasta llegar al mito de la difunta Correa en nuestro país, acá en la Argentina. Y la línea atlántica, con la supervivencia de todas las religiones neoafricanas, cuyo panteón representa fuerzas de la naturaleza. Es decir, eso nos envuelve. Esas concepciones nos envuelven. Despreciadas por la ciencia del hemisferio norte, pero nutriendo la vida de nuestros pueblos. Y con un saber construido por nuestros pueblos en función de esa metodología de respeto a la naturaleza. Creo que los esfuerzos que realiza hoy el derecho medioambiental van a ser impulsados por esta situación de pandemia. Lo contrario sería suicida, sería elegir el camino de convertirnos en el cáncer de la biosfera. Y algo está pasando en el mundo. Realmente, para ser sincero, creo que nadie sabe al mundo que vamos a salir en el post-pandemia. Es un mundo diferente. La crisis institucional que en algún momento estuvo a punto de producirse en Estados Unidos, la guerra impiadosa de los laboratorios jugando con la vida humana en Europa, la extrema irracionalidad de los representantes del poder planetario en este momento y de sus agentes en nuestra región,
está mostrando, sí, se puede abrir una distopía de un totalitarismo que remede más o menos el nazismo a nivel planetario, pero cuidado, no necesariamente ese es el destino. No. Esas irracionalidades están mostrando que tanto los que ejercen el poder desde el norte como sus agentes en este tardo colonialismo que sufrimos en el sur tienen miedo. Y por ende caen también en esa irracionalidad extrema. Una irracionalidad que pone en duda la eficacia de vacunas, que niega la existencia de la pandemia, que se junta con grupúsculos neonazis, con terraplanistas, con antivacunas, han perdido la calma, han perdido esa tranquilidad que les daba sentirse seguros del poder. Y nadie es seguro del poder. Nadie. El poder pasa, el poder es dinámico porque las sociedades son dinámicas. El poema nacional argentino, el Martín Fierro, dice: Naide se sienta seguro aunque en el estribo esté, que el gaucho más precavido se suele quedar de a pie. Bueno, esto también se da en el plano mundial. Y naturalmente va a repercutir sobre nuestra región de alguna manera. Estamos en el hemisferio norte, hoy rige una economía financiarizada en poder de tecnócratas que manejan grandes corporaciones que son grandes masas de dinero. Dinero que es simbólico, por supuesto, porque hoy, como no hay patrón oro, como no hay nada de eso, el dinero son papeles en que todos confiamos, pero ni siquiera existe el número de papeles que se registran, porque los llevamos al banco, los da en crédito y en consecuencia en el banco queda un 7-8% de los papeles. Si fuéramos todos a retirar lo que tenemos en el banco en el mundo, todos los bancos quebrarían. Entonces son números en computadora. Con una pretendida ideología que se llama neoliberal, que dice que el objetivo existencial del ser humano es acumular el mayor número posible de esos números de computadora. Realmente creo que más que una ideología, esto es una psicosis. Sigmund Freud hablaba de la neurosis civilizatoria. No, muchachos, estamos en medio de una psicosis civilizatoria. Esto se pasó. Esta pretendida ideología está encubriendo lo que es desde el norte una enorme, inmensa criminalidad organizada, que nos somete al sur a través de este tardo colonialismo a las arbitrariedades de sus agentes locales. Y ese ejercicio de poder, entre otros crímenes que comete, endeudamientos astronómicos de nuestros países, financiación de golpes de Estado, macroestafas como la del 2008, explotación de trabajo esclavo a distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Entre otros, lo que comete son ecocidios, destrucción del medio ambiente. Y este poder de la macrocriminalidad organizada del hemisferio norte, cuyos beneficios encubre por receptación con todo el sistema de refugios fiscales que tiene en el sur y también en el norte, reciclaje de dinero, etc. Realmente
Esto lo que ha producido es una enorme concentración de riqueza, en que el 1% de la especie concentra una riqueza equivalente a lo que el 60% más pobre de la especie requiere para sobrevivir o para irse muriendo con paciencia. Esta es la realidad planetaria en este momento. Y esto, lógicamente, como dice Francisco en la encíclica, prepandemia, no se sostiene. Bueno, ese no se sostiene, creo que la pandemia ha puesto de manifiesto que ya no se sostiene. No sé si se está cayendo, pero todo indica que se está resquebrajando. Tenemos que estar atentos al pospandemia. La pandemia ha agudizado la estratificación de nuestras sociedades, ha mostrado las consecuencias terribles de la estratificación. Lo que están haciendo los laboratorios en el norte, jugando con la vida humana, no es nuevo. Lo hicieron siempre en el sur. Lo que pasa es que ahora los muertos son en el norte. También los genocidios colonialistas, neocolonialistas, mataron millones de personas en el sur. Tampoco les preocupó mucho, hasta que se produjo el genocidio en su propio territorio y las víctimas eran pobres, en melanina. Porque si las víctimas, todos los anteriores en que las víctimas habían sido ricas en melanina, las ideologías del norte los legitimaron como resultado necesario del progreso. En toda guerra hay muertos, en toda guerra hay efectos no deseados. El progreso también tiene sus efectos según ellos. Y por eso legitimaron todos los genocidios anteriores, hasta que llegó el que les afectó a ellos también. Y también lo olvidaron a veces, en alguna medida. Creyeron o dieron por cierto que era un episodio cerrado, terminado, el Sonderweg alemán. No valía la pena ocuparse de eso. La criminología no se ocupó del genocidio nunca, salvo para legitimarlo la etiológica, pero la otra no, la otra lo dejó. Y nosotros vivimos un genocidio por goteo, que a veces se abre el grifo y es a chorros. Pero cuidado, no solo son los muertos por pandemia que tenemos. En algunos de nuestros países, en algunos de los países de nuestra región, tienen los índices de muerte violenta más altos de todo el planeta. En algunos de los países de nuestra región hay una letalidad policial por ejecuciones sin proceso, falsos positivos, etcétera, impresionante. Tenemos en toda la región los coeficientes de Gini más altos del mundo. Coeficientes de Gini son aquellos que indican la inequitativa distribución de la riqueza o la concentración de riqueza. Los tenemos más altos que África. África es más pobre, pero menos desigual. Tenemos muertos por deficiencias alimentarias. Tenemos muertos por atención selectiva de la salud. Tenemos muertos por inseguridad laboral. Tenemos caminos que no tienen nada que ver con los vehículos que nos imponen tener. Es decir, vehículos que van a 200 kilómetros por hora con camino que se nos puede atravesar una vaca o un caballo en cualquier momento. Si sumamos todos estos muertos y los suicidios, vamos a ver que cada semana, por no decir cada mes o cada semana, no sé, nos estamos echando una Hiroshima y Nagasaki con paciencia.
es genocidio por goteo. La pandemia no hace más que poner de manifiesto todo esto que era prepandemia. Pero lo que estamos es frente a un sistema de poder planetario y de sus efectos tardocoloniales en la región que por lo menos empieza a resquebrajarse. Tenemos que estar muy atentos a lo que suceda. Y tenemos que impulsar nuestro derecho al reconocimiento de la persona de la naturaleza. La naturaleza es tan persona como nosotros. Merece tanto respeto como nosotros. Merece que dialoguemos con ella, como nos enseñan nuestras culturas originarias o las culturas marginadas importadas. Basta de acceder al saber para poder por vía de señorío. Esto nos lleva a esta situación actual, a una situación en la cual la disyuntiva es: o somos la punta de un proceso evolutivo, de una energía cósmica, o somos el cáncer de la naturaleza, un error de la naturaleza. En tal caso les aseguro que el planeta no va a desaparecer. Lo que vamos a desaparecer somos nosotros. Algunos ya dicen que hay algunos candidatos a sucedernos, que serían los pulpos del fondo de los mares, cefalópodos que les salen los brazos de la cabeza, lo cual parece que les daría, podrían en unos millones de años evolucionar, y en una de esas algún cefalópodo, algún pulpo dentro de millones de años, cabezón, llegaría a la conclusión que existió algún arqueólogo, algún pulpo arqueólogo, llegaría a la conclusión que existió una raza de gigantes que se extinguió por idiotas. Bueno, yo apuesto que esto no va a suceder. Y al apostar a que no va a suceder, tengo una gran ventaja. Que si llega a suceder, no va a quedar nadie para reprocharme el error. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos la excelente disertación, doctor Zaffaroni. Realmente es importante y es un honor escucharlo y aprender de esta reflexión crítica, pues que usted nos hace llegar, y nosotros como estudiantes, no solo abocarnos al ámbito jurídico, sino pues verificar nuestro entorno. Y bueno, doctor, presentamos a la primera estudiante comentarista. Ella es del 8º semestre, Luana Sharamira Ilasaka Guamaní. Adelante. Buenas tardes, gracias Leslie. Primeramente, estrechar un caluroso saludo al doctor, a nuestro maestro Eugenio Raúl Zaffaroni, por la tan grata y excelente disertación que ha dado. Y también a todas las autoridades de nuestra universidad que con su apoyo nos han ayudado a llevar adelante este evento. Primeramente, me ha llamado mucho la atención la relación que se da entre las distintas etapas del colonialismo con esta mala suerte, esta mala fortuna que hemos tenido que pasar actualmente con la pandemia del COVID-19. Más que una suerte, claramente, es algo que ya estaba previsto. Sin embargo, nos ha alcanzado en el sueño más profundo a la gran mayoría de personas. Aquí en Perú, al menos, las cifras son muy, muy penosas. Y ciertamente, como usted lo explica, doctor, la relación, las cartas estaban echadas en nuestra contra. A mí me genera la hipótesis de preguntarme si dentro de unos 20 años, 10 años, o con menor suerte, menos años, tengamos que vivir algo muy similar o peor a lo que estamos viviendo. Y todo a razón de que nuestros estados, de que el poder hegemónico que gobierna al mundo no están cambiando. Y esto no es solo reprochable a estas entidades, sino también reprochable a nosotros. Ahí radica mi primera pregunta, maestro Zaffaroni.
de si el derecho puede afrontar satisfactoriamente este mal por venir. Usted menciona que la salida es que reconozcamos a la naturaleza como una personalidad. Pero, ¿cómo dar bien los pasos sin que esto termine siendo un panorama caótico en la economía del mundo? El problema es que la economía del mundo es caótica, inevitablemente. Un sistema, es decir, desde el momento en que, vamos a ver dos cosas. Los primeros años de la posguerra, los 30 años, las 3 décadas doradas que se llaman del capitalismo productivo, los documentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos, las primeras declaraciones, la tipificación del delito de genocidio en el plano internacional, todo eso estaba nutrido de un discurso que trataba de expandir hacia el mundo un modelo de Estado social de derecho. Estaba detrás de eso los discursos de Roosevelt, el espíritu de Filadelfia, de las declaraciones de Filadelfia. Y eso imperó hasta un cierto momento, con sus luces y sombras, con todo lo que se quiera. En un momento, por vuelta de hace unos 40 años, cuando se terminan las 3 décadas doradas, se produce el cambio fundamental del sistema económico. Pasamos de un capitalismo productivo a un capitalismo financiero. El aparato financiero, que siempre acompañó al productivo, por supuesto, porque no necesitaba, pero era chico, era como una fábrica que tenía una administración. Bueno, ese aparato subordinó al aparato productivo. Y produjo una concentración, pero no una concentración como la calculaba Marx y los marxistas, sino una concentración financiera. Una concentración basada, como decía hace un rato, en números de computadora. Un poder que da la impresión de ser un globo que se puede pinchar en cualquier momento. Entonces, eso que la encíclica dice no se sostiene, es la irrealidad de este ejercicio de poder. Es un poder asentado y con una pretensión de antropología filosófica que es absolutamente aberrante. El concepto del homo economicus, el concepto de que todo se reduce a oferta y demanda, el concepto de que nos casamos, nos divorciamos, tenemos novia, novio, hijos o lo que diablo sea, por ley de oferta y demanda. Pero esto es un reduccionismo economicista, todavía menos elaborado que el viejo reduccionismo biologista del racismo, digamos, porque aquello es una estructura ideológica perversa, pero, bueno, mucho más elaborada. Esto es grosero. ¿Cuál es la ideología contraria a los derechos humanos hoy? No es el nazismo, no es el estalinismo, no es el trotskismo, no. Es la ideología neoliberal. Y uno de sus evangelistas, Friedrich von Hayek, el austríaco, que le dieron el premio Nobel y a partir de ahí se adueñaron del premio Nobel de Economía, se lo reparten entre ellos, lo definió claramente, con una síntesis espectacular. Dijo, nadie tiene, por el hecho de nacer, tiene derecho a nada, por el simple hecho de nacer. Exactamente lo contrario de la premisa de derechos humanos, ¿no? Todo ser humano es persona. Bueno, todo ser humano es persona, la naturaleza también. Este sistema económico, este sistema de poder económico,
es lo que ha provocado el caos, es lo que está provocando el caos. Estamos en el caos, sin lugar a dudas. Entonces la cuestión no es cómo evitar el caos, sino cómo salir del caos. Esa es la pregunta. En el caos estamos. Ese es el grave problema. No de otra manera se puede definir una economía que da por resultado en el mundo que se concentre riqueza para producir armas de destrucción. Y después vean cómo se equilibran las armas de destrucción para no usarlas, porque si no, no queda nadie en el planeta. ¿Pero qué estamos haciendo? Esto es alienante. Esto es una locura. Bueno, esto es el caos. Estamos en el caos. No es una cuestión de que lo vaya a producir. No. El problema es cómo ordenarnos con un mínimo de racionalidad para poder seguir viviendo sobre la superficie del planeta. No me pidan la fórmula. Si yo la tuviese y les pudiese decir cómo tiene que ser la sociedad futura, etcétera, bueno, no sé, sería el secretario general de Naciones Unidas, ¿no? Por el estilo. No, eso no lo tiene nadie. Y creo que quienes vaticinan tal o cual cosa, incluso utopías, etcétera, lo que hacen es proyectar ideas que ya tenían desde el prepandemia al pospandemia. Muchas gracias, doctor, por responder a las inquietudes de nuestros compañeros. De igual forma, invitamos a nuestro público, a nuestra audiencia, que puedan formular preguntas a efectos de que el doctor las diserte. Sin embargo, también tenemos la segunda participación de otro compañero del octavo semestre también. Él es Edmundo Mayehuanca. Adelante, Edmundo. Muy buenas tardes. Primeramente, brindarle un saludo cordial, maestro Raúl Eugenio Zaffaroni, y agradecerle por la excelente ponencia, que, como sabemos, en la actualidad estamos pasando una situación muy difícil que está afectando a todos los países del mundo. Y también con ello ha llevado a que esta situación desbarate, ¿no?, la realidad de los países, de las estructuras, tanto economía, Estado mismo, derecho, medio ambiente, sociedad. Por ejemplo, en la realidad peruana se ha visto, ¿no?, de las carencias que tiene el Estado para enfrentar esta situación. Ahora, usted bien, doctor, mencionó de que existe un control, un totalitarismo financiero que viene del norte, como usted bien mencionó. Y en el caso específico del Perú, en el 23 de noviembre del año pasado, el Estado peruano realizó o se obligó con una deuda externa por más de 100 años. Entonces, como usted menciona de que existe un control en esta situación para, de alguna manera, liberarnos, para generar ese cambio y la no dependencia de ese control. Entonces, en este caso se ha dado un préstamo de largo plazo. Entonces, esto de alguna manera, doctor, esta deuda externa afectaría al cambio que queremos después de la pospandemia. Y mi siguiente pregunta sería, doctor, ¿cuál es el rol que debe asumir el derecho para superar esta situación que estamos pasando? Muchas gracias. Bueno, quiero aclarar lo siguiente: hubo un colonialismo originario que terminó con nuestras independencias, después vino un neocolonialismo, donde el imperialismo, fundamentalmente acá en el sur nuestro, más bien británico, se alió con nuestras oligarquías, el porfiriato mexicano, la oligarquía vacuna argentina, la República Bella brasileña, el patriciado de ustedes,
el gomecismo venezolano, etc. Y después, bueno, hubo gobiernos populares, más o menos, bueno, se amplió un poco la base de ciudadanía real, las oligarquías se debilitaron, algunas desaparecieron. Un segundo momento de seguridad nacional, un segundo momento de neocolonialismo, donde nuestras Fuerzas Armadas pasaron a ser ejércitos de ocupación de nuestros territorios. Pero esto se acaba en un momento dado y bueno, pasamos a ser pasamos a esta forma de tardocolonialismo, donde no nos ocupan, ya no se ponen de acuerdo con las oligarquías, ya no enloquecen a nuestras Fuerzas Armadas con la ideología de seguridad nacional, que es una especie de trotskismo al revés. Ahora nos instalan en nuestros países monopolios mediáticos que son el equivalente de los partidos políticos totalitarios. Esos monopolios mediáticos nos crean los candidaturas de los agentes locales de la macrocriminalidad organizada del norte. Y les llevan adelante las campañas electorales. Y se apoderan de parte de los poderes judiciales también. Y cuando se apoderan del aparato político, ¿qué hacen? Endeudan astronómicamente a nuestros estados, entre otras cosas, porque además privatizan todos los servicios públicos, regalan todas las empresas del Estado, descapitalizan el Estado, nos entregan los recursos naturales, pero fundamentalmente nos endeudan astronómicamente. Nos endeudan astronómicamente y más aún, nos someten a los tribunales del prestamista. Es decir, entregan nuestra soberanía. Cosa que viene desde los orígenes mismos de la independencia, ¿no? Acuérdense ustedes, ahí en Perú, cuando San Martín advertía de esto, decía, no, cuidado con los créditos, cuidado con esto de tener que pagar las deudas para solventar las campañas de independencia, porque es una forma de quedar, no, eso lo decía San Martín hace 200 años, no es ninguna novedad. Bueno, pero esto se ha tecnificado en tal forma de que hoy el método de dominación tardocolonial es el endeudamiento astronómico, pero no el endeudamiento astronómico para invertir en el país. No, porque si fuera un endeudamiento que se traduce en que tenemos aeropuertos, tenemos ferrocarriles, tenemos hospitales, tenemos escuelas, tenemos carreteras, no tenemos nada de eso, el dinero entra y sale. Se fuga de capitales. Fuga, mentira, no hay ninguna fuga. Fuga, me fugo si alguien está cuidando la puerta, pero si nadie cuida la puerta hay salida directamente. Y efectivamente, usted plantea el caso de Perú, bueno, nosotros tenemos se ha contratado en la administración anterior una deuda por 86.000 millones de dólares que no están, se fueron, salieron. Bueno, ese es ¿cómo se resolverá esto? Y de alguna forma habrá que resolverlo. Hoy hay una estructura de poder planetario, pero se mantendrá, o habrá que ir a otra estructura de poder, acomodando las cosas en el mundo, y veremos cómo salimos, por supuesto. Pero ¿qué significa esta deuda? Esta deuda artificial, esta deuda contratada por los agentes de esta macrocriminalidad organizada del norte, es la forma de dominación tardocolonial. Es la nueva forma de dominación tardocolonial. Y de alguna manera tendremos que sacudirnos eso en algún momento, pasarlo en limpio. ¿Cómo, cuándo? No sé, pero bueno, estemos atentos a cómo se reacomoda el poder en el planeta, ¿no? Muchas gracias, doctor. También tenemos la participación de nuestros espectadores, quienes nos formulan preguntas, doctor, y se las hago alcance. Pregunta Mijael Ramos: ¿cuál o cuáles serían los fundamentos legales básicos para dotar a la naturaleza como detentadora
de personalidad jurídica, algo que no es concebida por el actual sistema jurídico, salvo en Ecuador y Bolivia? Simplemente que como cualquier persona que tenga la condición de persona, pero que no tenga la posibilidad de actuar directamente, cualquiera puede asumir su representación. Y en función de los derechos de la naturaleza, exigirle al Estado y exigirle naturalmente a través del Estado a las corporaciones el respeto a la naturaleza. Ese es el instrumento de acción popular en defensa de los derechos de la naturaleza. Gracias, doctor. Roy Tito pregunta, sobre el Acuerdo Regional de Acceso a la Información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, a diferencia de Argentina y otros países que ratificaron el acuerdo, en el Perú no solo no se ratifica el acuerdo, sino se ha satanizado rotulándolo hasta de subversivo y atentatorio a la soberanía. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, mi opinión es que siempre va a haber fuerzas contrarias a este tipo de acuerdos o a este tipo de reconocimiento de derechos de la naturaleza o de dar eficacia a estas normas. Por supuesto que eso no le interesa a quienes quieren explotar nuestros recursos naturales en forma indefinida, quienes quieren explotar el petróleo reventando el suelo, a quienes no les importa la contaminación atmosférica, la contaminación de las aguas, la contaminación de la tierra. Y bueno, los poderes transnacionales, estas corporaciones transnacionales, cuidado, lo que pasa es que estas corporaciones transnacionales no están en las manos de los dueños del dinero, como pasaba en el capitalismo productivo, ¿no? Uno podía discutir con Henry Ford y el Estado podía ponerse en el medio y tirar un poco más para el lado del capital, un poco más para el lado del trabajo. Los Chief Executive Officers o gerentes de estas corporaciones transnacionales no son los dueños del dinero. El dinero realmente no se sabe quién es el dueño. Hasta podemos ser cualquiera de nosotros que depositamos dinero en el banco. No lo sabemos. Estos son administradores de las corporaciones. Y entonces, el objetivo que tienen estos gerentes, para lo cual están ahí, es para sacar la mayor renta en el menor tiempo. Entonces, hay una delincuencia que tienen que incurrir que es forzosa. No tienen capacidad de negociación, porque no pueden ceder nada. Si ceden, los reemplazan por otros inmediatamente. Y hay unos cuantos, como son posiciones de privilegio, que están interesados en ocupar inmediatamente la silla que estos pueden dejar vacía y les están moviendo permanentemente el piso, claro. Entonces, es como una máquina que no se puede parar, ese es el. Y bueno, naturalmente, si cometen ecocidio, van a estar en contra de cualquier acuerdo que trate de poner límites, que el Estado trate de poner límites a esa explotación disparatada, a esa ganancia inmediata, ¿no? Los ecocidios son delitos transnacionales, sin lugar a dudas. Muy amable, doctor. Jesús Martín Carrillo de la Cruz nos pregunta, doctor Zaffaroni, frente al nuevo orden mundial antropocéntrico que liquida la casa común, ¿cuáles deben ser las tareas de las ciencias jurídicas? Casos de petroleras, petroquímicas en América Latina. Bueno, justamente lo que tenemos que potenciar es una legislación que sea que preserve nuestros recursos naturales, nuestra biodiversidad, nuestras especies, etc. Las líneas son. Hay algunas cuestiones que son. Como todos sabemos, hay una especie de ecología radical, ¿no? Que todo contamina y entonces no se puede hacer nada prácticamente. Y hay por el otro lado, los intereses de estos
de estas transnacionales en que no contamina nada, todo está bien, etc. En definitiva, no sabemos muchas veces, y me he encontrado en esa posición como juez, no sé si no estoy desbaratando una actividad que genera fuente de trabajo, desarrollo para una región, etcétera, o si realmente estoy habilitando una actividad que es altamente contaminante y destructiva del medio ambiente y en definitiva de los seres humanos. Bueno, eso, los jueces no tenemos conocimiento de eso muchas veces, entonces nos podemos bandear para un lado, bandear para el otro. En consecuencia, creo que eso requiere una justicia especializada. Requiere una administración de justicia especializada, así como hay una justicia comercial, una civil, una penal, etc. Tiene que haber tribunales ambientales. Muchas gracias, doctor. Shaileni Carcausto Copa pregunta, con respecto a lo que señaló el doctor a partir de Descartes, el ser humano es el centro y eso hace que el hombre haga lo que quiera, creyendo tener la libertad sobre la naturaleza. Doctor Zaffaroni, que existe alguna corriente filosófica que hace una reflexión de que la naturaleza está por encima del ser humano? No es que la naturaleza esté por encima del ser humano, el ser humano es parte de la naturaleza. Y sí, frente a todas las corrientes antropocéntricas, está todas las corrientes geocéntricas, ¿no? En definitiva, creo que nuestra cultura originaria es geocéntrica. Creo que el saber de nuestra cultura originaria o de las culturas marginales que vinieron a dar, marginadas por el colonialismo, que vinieron a dar a América Latina, sí, tienen una base geocéntrica. Ahora, desde el hemisferio norte, sí, naturalmente, que llegan todas las corrientes de esa naturaleza, que toda la corriente que sostiene la concepción de que el planeta es un ser vivo, ¿no? Sí, por supuesto, sí que hay toda una corriente que piensa eso. Sí. Doctor, por último tenemos la pregunta de Leticia Sosa. ¿Cómo logramos llamar la atención al poder político sobre el tema ambiental? Todos lo usan en época de elecciones, pero cuando llegan al poder se olvidan. Todos dan igual, ya sea derecha o izquierda. Bueno, hay que ver a quién se vota, naturalmente. Los políticos, naturalmente, que siempre buscan votos, no cabe la menor duda. Bueno, para eso están también. Pero yo creo que los grandes movimientos populares nuestros en el futuro, así como los tuvimos en otra época, los vamos a tener en el futuro, los tenemos también en algunos de nuestros países, y no creo que entreguen tan fácilmente, que se entreguen tan fácilmente en cambio de votos. Tenemos una confrontación en la región, ¿no? Tenemos la confrontación entre la reafirmación de nuestras culturas y de nuestra soberanía y el colonialismo. Yo no me atrevería a clasificar tan simplemente la cuestión en izquierda y derecha en la región nuestra. O por lo menos si usase esos conceptos no en el sentido del hemisferio norte, ¿no? Yo no creo que la posición de los glúteos de los diputados franceses hace más de 200 años pueda darnos una fórmula tan simple como para clasificar para dónde vamos o cómo son nuestras fuerzas políticas. Creo que más bien la polaridad que tenemos en la región es soberanía o colonialismo, y sigue siendo la misma. Ahora frente a un tardo colonialismo con estas características. Por supuesto que sí, puedo usarlo de izquierda y derecha, pero partiendo de la base de que una sociedad colonizada es una sociedad que trabaja para otro y nunca puede tener un alto grado de justicia social, ¿no?
un sano grado de distribución de riqueza. Pero este no es el sentido, no es exactamente el sentido de esas expresiones en el norte, ¿no? Entonces, nuestros movimientos populares suelen ser policlasistas, suelen ser complicados, suelen tener errores, pero son los que nos han abierto, en definitiva, la base de ciudadanía real, ¿no? Con todos sus errores, con todas sus contradicciones, con todos sus defectos, a veces hasta con autoritarismos también. Pero si no fuese por esos movimientos, yo no sé cuántos de nosotros estaríamos en la universidad, ¿no? No sé cuántos de nosotros estaríamos vivos, no sé cuántos habrían sido de nosotros hubiésemos sido abortados por aborto económico, no sé cuánto hubiésemos perecido por enfermedad de la infancia, no sé si hubiéramos aprendido a leer y escribir. Ojo que de alguna manera en nuestras sociedades nosotros somos privilegiados. Y por eso que tenemos en sociedades muy estratificadas, tenemos un deber ético, ¿no? Que es el deber de mirar al resto, ¿no? Que no tiene los privilegios que tenemos nosotros, ¿no? Muchas gracias, doctor. Tenemos más preguntas, sin embargo, tenemos que llegar a un punto, pues, de terminar esta excelente disertación, doctor. Los organizadores y la audiencia quedamos agradecidos por su amabilidad en compartir sus conocimientos y por el honor para nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Y pues tenemos el deseo de que podamos seguir contando con su extraordinaria vitalidad intelectual y con su ejemplo de compromiso con la libertad, la igualdad, la dignidad de los seres humanos y, por supuesto, el medio ambiente. Doctor, en muestra de nuestro sincero agradecimiento, la facultad, a través de sus autoridades, la resolución de Canal de agradecer su participación en el evento académico denominado Primer Seminario de Derecho Ambiental, Desafíos y Reflexiones frente a la crisis socioambiental post-pandemia. Para ello, doctor, voy a dar lectura a la parte resolutiva de la resolución de decanato número 13, doctor. Dice, expresar a nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional del Altiplano nuestro agradecimiento y felicitación al doctor Eugenio Raúl Zaffaroni por su destacada participación en calidad de ponente con el tema Nuestro Derecho y la Postpandemia en el evento académico denominado Primer Seminario de Derecho Ambiental, Desafíos y Reflexiones frente a la crisis socioambiental postpandemia. Muchas gracias, doctor. Al contrario, soy yo que les quedo muy agradecido. Lamento que lo hagamos a distancia esto, no poder estar por ahí para tomarme un buen pisco. Y les envío un fuerte y caluroso abrazo. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. No. Muchos saludos desde Perú. Sí. Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNA Puno, Escuela Profesional de Derecho, presenta el primer seminario de Derecho Ambiental, Desafíos y Reflexiones frente a la crisis socioambiental post-pandemia. Como ponentes invitados tenemos 30 de enero, Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni. 2 de febrero, Dr. Boris Espesúa Salbón. 6 de febrero, Dra. Irene Huanca Excelmes. 9 de febrero, Dr. Juan Casasola Cama.
13 de febrero, Dr. Dante Anco Monroy. 16 de febrero, Andrés Verdugo Candelario. 23 de febrero, doctora Gabriela Zengarini. Asimismo, tendremos ponencias estudiantiles por parte